Shalom compañeros, hermanos y amigos, aquí Rubén de Cerca del Cielo. Hoy le voy a leer la enseñanza del pastor Gene Steilen de Pasión por Verdad, que se titula ¿Deben los cristianos celebrar Yom Kippur? Veamos. La historia, el poder y las conexiones con nuestro Mesías. ¿Debemos celebrar Yom Kippur, el día de la expiación, como creyentes en Cristo? ¿No es esta una fiesta judía? ¿Por qué este día se considera el día más sagrado del año en la Biblia? Este artículo discutirá las conexiones poderosas y las razones importantes por las que cada creyente en Yeshua no solo debe entender esta festividad, sino que debe estimarla con la mayor reverencia. Desde el principio de los tiempos siempre ha sido la intención de Dios tener una conexión y una relación profunda e íntima con su pueblo. Pero desde los albores del pecado se construyó un muro de separación entre el hombre y su creador. Una separación que entristeció profundamente el corazón de Dios. Pasarían 4000 años hasta que su Hijo pudiera remover permanentemente ese muro. Pero mientras tanto se tenía que hacer algo para restablecer una relación comunitaria. Ese algo era el sistema del día de la fiesta del sacrificio, que permitía que un animal inocente tomara el lugar del culpable, pagando el precio que el hombre debería haber pagado para poder estar justo ante su hacedor. El más significativo de esos días festivos de los sacrificios fue Yom Kippur, el día de la expiación. Fue el día más solemne y santo del calendario profético de Dios. Era el día que Israel descubriría si ella sería perdonada de todos sus pecados o no. Ese fue el día en que toda la nación dependería de las acciones de un solo hombre, el Cohen Agadol, o sea, el sumo sacerdote de Israel. En los días del templo, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, comenzaría los preparativos para este día sagrado justo después de Rosh Hashanah, que sucedió el 1 de Tishrei, 9 días antes. Tishrei 1 es el día del toque de las trompetas, el día en que los reyes de Israel fueron coronados. Era el comienzo del año nuevo civil, debido a que el Mesías sería el futuro nuevo rey coronado en este día. También se convirtió simbólicamente en el comienzo del juicio de Dios. Un nuevo rey significaba un nuevo establecimiento de un nuevo orden. Cualquiera que no se sometiera a su nuevo orden de ley sería destruido, y el último día para rendir homenaje leal a este rey no era otro día que Yom Kippur. Este fue el día final del juicio. Día del juicio. 7 días antes de este día, el sumo sacerdote se consagraría, leería en voz alta las escrituras y pasaría su tiempo arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo su necesidad de perdón y arrepentimiento. No se atreve a concentrarse en absoluto en los mayores pecados de Israel, o incluso en un solo hombre, porque se le ordenó que se hiciera recto ante Dios, primero, antes que pudiera representar a su pueblo ante su hacedor. La noche antes de Yom Kippur, el sumo sacerdote leería las instrucciones y procedimientos que seguirían el día siguiente. La gravedad de este día sin duda se le impondría al recordarle que todo el futuro de Israel para el próximo año dependía de que él hiciera todo exactamente de acuerdo con las órdenes. Al amanecer se bañaba y con ayuda de sus asistentes levíticos iniciaba el proceso de ponerse las vestiduras doradas que eran el símbolo distintivo de su oficio. El sumo sacerdote en toda su gloria incluso parecía un rey real. Los levitas cantaron cánticos de alabanza mientras se ofrecían los sacrificios matutinos de fondo. El día había comenzado. Poco después que se ofrecían los sacrificios en el patio, el sumo sacerdote se quitaba su atuendo real y se vestía con la sencilla túnica de lino blanco. Este simple adorno simbolizaría que ningún atuendo real
Ninguna joya u oro de cualquier belleza podría compararse o estar delante del Dios viviente. La sencillez del momento sería un presagio profundo y profético de la venida del sumo sacerdote, Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, que estaba vestido de humanidad, de humildad, y colgaba los brazos abiertos en humilde desnudez ante Yahweh, el Dios de Israel. Mientras el sumo sacerdote oraba y pedía perdón por él y su familia, pronunció el inefable nombre de Dios, Yahweh, por primera vez desde el último Yom Kippur. Cuando la gente oyó que se pronunciaba el nombre, se postraron sobre sus rostros y declararon: bendito sea su glorioso nombre, cuyo reino es para siempre. La reconexión con su Elohim había comenzado. Cuando las cabras del sacrificio, tradiciones, estaban listas y el sumo sacerdote se había preparado completamente para ser un mediador entre el pueblo y Yahweh, salió por la puerta oriental del templo, donde estaban las dos cabras, y echó suerte por la cual sería la cabra para Dios y cuál sería la cabra de Azazel, el chivo expiatorio. Una vez elegido el chivo expiatorio, se ataba a su cabeza una tela escarlata que representaba las manchas de nuestros pecados. Y el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del animal para confesar todos los pecados de Israel. Estaba transfiriendo los pecados del pueblo a la cabra de Azazel. Azazel era un símbolo de la serpiente en el jardín, ese ángel caído que engañó a la humanidad y provocó que la apreciada creación de Dios pecara. Debido a su engaño, el Creador finalmente lo culpó por los pecados de la humanidad. Entonces, cuando el sacerdote estaba transfiriendo los pecados al macho cabrío de Azazel, en un sentido real, estaba transfiriendo los pecados de Israel al mismo Satanás. Una vez que se completaba la transferencia, llevaban a la cabra al desierto y la empujaban por un alcantarillado, esparciendo sus huesos entre las rocas. Algún día el adversario de Yahweh será vencido de una vez por todas, para nunca más engañar a las naciones. El sumo sacerdote primero entraría detrás del velo en la presencia del Santo Todopoderoso de Israel con una ofrenda de incienso y con la sangre del novillo, una ofrenda por el pecado por sí mismo. Rociaría la sangre sobre el propiciatorio 7 veces y luego saldría del templo. Una vez que hubo terminado de hacer la restitución por sus propios pecados, estaba calificado para administrar la ofrenda por todo Israel. Una vez que los pecados de Israel fueron transferidos al desafortunado representante del mismo Satanás, los que fueron los destinados de ese engaño, Israel, tuvieron que hacer una restitución por su parte en la caída. Ese pago fue la cabra, la Adonai, para Dios. El sacerdote tomó la sangre del macho cabrío de la Adonai, que era la ofrenda de Yahweh por los pecados de Israel, y volvió al lugar santísimo para rociar la sangre como lo había hecho antes. Toda esta aspersión no solo cubriría el propiciatorio con sangre, sino que también cubriría su nueva túnica blanca de lino con sangre, volviendo gran parte de su prenda rosada. El rosa es la combinación del blanco puro y el rojo sangre. Representaba un nuevo nacimiento y una nueva creación y el comienzo de una nueva autoridad. Como nota al margen, en la antigüedad, el color para los niños era el rosa y el color para las niñas era el azul. Mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, hizo una oración por el pueblo de Israel, pidiendo al Santo que perdonara y cubriera las transgresiones de su pueblo. Una vez más, cuando los sacerdotes oyeron al glorioso nombre de su Creador, respondieron postrándose en el suelo y gritando: bendito sea su glorioso nombre, cuyo reino es para siempre.
En ese momento el sumo sacerdote estaría a la brecha entre la gente pecadora y el Señor mismo. Hubo un silencio mientras se tomaba la decisión, y el arrepentimiento del sumo sacerdote si no fuera adecuada a un sacrificio incompleto. El Espíritu de Dios derribaría a su representante muerto y no habría expiación por los hijos de Israel. Si su mediador sobrevivía y completaba su tarea, saldría libremente del lugar de reunión con el Todopoderoso. Su rostro brillaba como el rostro de Moisés cuando estaba en la presencia del rey de Israel. Sería en este punto que uno de los sacerdotes que asistió a la cabra de Azazel informaría que la tela carmesí atada al cuello del animal se había vuelto blanca, un símbolo de que sus pecados se habían vuelto blancos como la nieve. La gente victoriaba en alabanza y acción de gracias a su rey por cubrir una vez más sus pecados y acercarlos por un año más, y fueron perdonados. Una nota: es importante señalar que la sangre de toros y cabras o de cualquier otro animal para el caso nunca trajo perdón. Los animales no pueden perdonar ni traen perdón. Fue Yahweh el que perdonó, y no fue por la sangre de los animales, sino por la obediencia que se mezcló con la fe. Siempre ha sido por gracia mediante la fe y no por las obras que el hombre debe jactarse, como dijo el apóstol Pablo. Pero es a través de nuestra obediencia que demostramos nuestra fe, porque la fe sin nuestras obras que la respalden está muerta, como dice Santiago. Línea de fondo: el perdón es cuestión de corazón que se prueba mediante el arrepentimiento verdadero y real, y luego se respalda con las obras que Él nos dijo que hiciéramos. La matanza de un animal inocente fue su manera de hacerles ver la gravedad de su pecado. Si tuviese que matar a uno de tus animales debido a tu pecado, se supone que ese momento te impactaría mucho. Algo tendría que morir debido a tu elección pecaminosa. Todo el sistema debía enfatizar en la gravedad de nuestro pecado y subrayar las graves consecuencias a partir de ese entonces. La conexión: de la manera que la tela carmesí se volvía blanca para todos los del pueblo, de la misma manera que la tela carmesí se volvió blanca para todos aquellos que permitieron que la sangre del Hijo de Dios cubriera sus túnicas, así nuestros pecados también se han vuelto blancos como la nieve. Hemos pasado de muerte a vida. Yeshua no solo se convirtió en el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, sino que también se convirtió en el macho cabrío de Azazel, que cargó con todos los pecados de Israel, y también vino a ser la ofrenda de restitución, el macho cabrío de Adonai para Yahweh. Yeshua tomó cada parte simbólica de ese día santo tan solemne y las cumplió a la perfección. Era digno de ser el mediador porque no tenía pecado. Dio su vida, como lo hizo el macho cabrío, el Adonai, para pagar los pecados de Israel, y aceptó todos los pecados de Israel sobre sí mismo. Todavía no sería el momento de transferir los pecados de la humanidad al maligno. Ese día llegaría muy pronto, en el último Yom Kippur, al final de los tiempos. Kippur se escribe Kaf, Pei, Resh. El antiguo significado hebreo de esta palabra, pictograma, es sorprendente. Kaf era la imagen de una mano ahuecada que se colocaba sobre la cabeza de alguien que estaba siendo dotado de una nueva autoridad. Era la letra de la unción, ya que todos los reyes y sacerdotes fueron ungidos por la imposición de manos. Pei era una imagen de una boca y quería decir exactamente eso, y Resh era una imagen de una cabeza y todavía significaba eso hoy, y todavía significa eso hoy. Esta simplemente palabra, una de las palabras más sagradas del idioma hebreo, nos enseña que nuestras manos, nuestra boca y nuestra cabeza
deben ser destacadas ese día, cuando el ángel del Señor tomó el carbón del altar y lo acercó a los labios de Isaías. Estaba listo para el servicio, cuando la mano ungida de Yahweh tocó su boca. Él estaba limpiando el principal instrumento que santificaba toda la cabeza. En hebreo moderno, la palabra Kippur proviene de la palabra de la raíz kapar, que se escribe exactamente con la misma letra. Significa cancelar, purgar, reconciliar, cubrir o rescatar. En el sentido secular significa principalmente comprar algo o alguien con dinero de la esclavitud o una condición similar. Y esto es lo que Yahweh hizo por nosotros. Él nos compró, nos redimió de la esclavitud y cubrió nuestros pecados con el precio de la sangre de su Hijo. Este rescate canceló nuestros pecados, limpió nuestros templos y nos convirtió en herederos legítimos de su casa. ¿Y qué tiene que ver con la conexión de Passover? Si bien todos los días festivos se nombran de forma independiente, todos están íntimamente conectados. Desde la Pascua hasta Sukkot, todos comparten el mismo hilo escarlata. Las tres fiestas de la primavera, Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, están todas agrupadas estrechamente porque en realidad son una sola fiesta, pero con tres componentes claramente identificables. Lo mismo ocurre con las fiestas de otoño, de trompetas, de expiación y tabernáculos. Shavuot lo es en sí mismo porque es la parte central de la menorá simbólica, con sus propios significados únicos, sosteniendo los dos conjuntos de fiesta en cada lado y conectándolos a ambos en sí mismo. Pero la Pascua y el Yom Kippur están íntimamente conectados, ya que ambas son fiestas representativas de cada grupo. La Pascua es el pináculo del recuerdo de los israelitas que salieron de Egipto. Culmina con la sangre del Cordero Pascual redimiendo el primogénito y asegurando así otra generación de sacerdotes de familia en cada hogar. Fue una ofrenda conmemorativa y una ofrenda de comunión que se comió con Dios, por así decirlo, en la forma del Seder, un recuerdo de ese primer éxodo, establecido el escenario en el que tenía que morir para tener una relación con el Rey. Hoy, ese algo seremos nosotros. Debemos morir a nosotros mismos para poder vivir para Él. En el antiguo Israel, la Pascua y el Yom Kippur estaban desconectados, simbolizando dos acciones diferentes que lograban dos cosas diferentes. Uno fue una celebración conmemorativa de la salida de Egipto y el otro que fue el perdón de los pecados de cada año. Fue solo la sangre de Yeshua, el Cordero Pascual de Dios, lo que los unió a todos, porque fue esa primera Pascua la que realmente fue como un Yom Kippur. No fue una ofrenda conmemorativa, sino un juicio seguro por todos los pecados de Egipto. Fue el día de juicio para todos los que decidieron no por la fe mediante las obras, tomar la sangre del animal inocente en sustitución de la propia suya, sometiéndose y reconociendo así que Yahweh era el único Dios verdadero y a Él se le debía toda la lealtad. Su fe demostrable lo cubrió, Kippur, y los protegió del juicio de Dios. Eso es exactamente de lo que se trata Yom Kippur. La diferencia es que en lugar de que el jefe de la casa coloque la sangre del cordero en el dintel de la puerta de su casa para proteger a su primogénito, el verdadero jefe de la casa, Yahweh, puso la sangre de su único hijo en los postes de la puerta de nuestro corazón, conectando tanto la Pascua como Yom Kippur juntos como uno. Increíblemente, el Cordero Pascual y las cabras de Yom Kippur fueron criados en el mismo Belén, en el mismo granero levítico y comiendo del mismo comedero donde nació Yeshua.
Entonces, ¿deberíamos nosotros como creyentes en el Mesías celebrar este día santísimo? Todos los días del año, este día conmemora más de lo que Yeshua hizo por nosotros que cualquier otro. Si se tomó el tiempo para asumir el papel del sumo sacerdote y colocar su propia sangre en el altar en el cielo en este día especial, entonces lo mismo que podemos hacer es honrar ese acto recordando y observando este día también. Cuando ayunamos y nos afligimos de nuestras actividades normales, como dicen las escrituras de Levítico 23, nos volvemos como los ángeles que no necesitan la comida de este mundo, sino que solo alabar y honrar al Rey cuando reciben el pan del cielo. De todos los días del año, este es el día en que nos postramos ante nuestro Rey en humilde adoración y le agradecemos por cubrir, por purgar, por cancelar y reconciliarnos de nuestro pecado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El autor es Gino Steilen, de Pasión por Verdad. Shalom